Apreciados hermanos, amigos, estamos estudiando un tema muy importante. La lección de Isaías nos trae a la memoria lo que el pueblo de Israel pasó y cómo también nosotros hoy en día pasamos por situaciones muy difíciles, semejantes, parecidas, como nación, como pueblo, como iglesia. Estas lecciones que hemos estudiado las dos últimas semanas nos ponen el contexto de lo que va a ir ocurriendo en el desarrollo del estudio del libro de Isaías. Una crisis de identidad hace que el pueblo comience a perder su noción de hijos de Dios. Luego, como consecuencia de la falta de liderazgo de los reyes, el pueblo también comienza a perder su rumbo. De esta manera, todo lo que el pueblo de Israel realiza, lo hace por sus propios medios. No quiere tomar en cuenta a Dios. Están perdiendo de vista lo que el Señor ha puesto como objetivo para ellos. Se dejan llevar por lo que las naciones vecinas realizan, por lo que otros reyes hacen. De esta manera, cuando nosotros llegamos a la lección 3 y vemos el título, Cuando tu mundo se cae a pedazos, nos lleva a pensar, pues, que las cosas terminan mal cuando nosotros caminamos sin Dios, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. El versículo para esta semana, allí en Isaías capítulo 7, versículo 9, dice: Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Hay muchas historias que relatan el pueblo fracasando, el pueblo sufriendo, el pueblo cayendo en las ruinas porque confiaron en sí mismos. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. ¿Qué estaba pasando en el pueblo de Dios? Recordemos que para esta época ya el pueblo de Dios estaba dividido en dos partes, ¿no? El reino del sur y el reino del norte. El reino del sur era Judá con su capital Jerusalén, y el reino del norte era Israel con su capital en Samaria. Samaria había estado alejándose completamente de Dios, y ahora Judá también estaba cayendo en el mismo camino, estaba por el mismo sendero de la autodestrucción. Entonces, Israel, ¿no?, o Efraín, había comenzado a conversar con los asirios, ¿no? Con los sirios, para invadir Jerusalén, para repartirse el territorio de Judá. Así que los sirios, juntamente con el pueblo de Israel, estaban amedrentando, asustando y estaban haciendo una alianza para atacar. Vemos aquí que la palabra de nuestro Dios nos dice que Dios envió a Isaías a decirle: no tengas temor, no tengas miedo. Estos dos reinos que parecen tremendos llamaradas de fuego son los tizones arrebatados del incendio. O sea, aunque aparenten ser poderosos, no te preocupes. Yo estoy contigo, y si tú confías en mí, no va a pasar nada. Entonces vemos aquí que el rey Acaz en realidad no confiaba en Dios. Él confiaba en sí mismo. Y entonces Isaías le dice: mira, Dios quiere darte la ayuda, ¿no? Confía en Él. No te preocupes. Mira, Dios dice que tú le pidas una prueba, cualquiera que sea. Nosotros hemos encontrado en la Biblia unas cuantas oportunidades en que Dios dice: probadme ahora. Y ahora está pidiéndole a Acaz, que era un rey pagano, había hecho lo malo, pero Dios todavía amaba a su pueblo y quería darle una oportunidad. Pero aún así él dijo: no quiero tentar a Dios. Pero lo que estaba haciendo era
dándole la espalda a Dios. Porque recordemos cuando Isaías le dice, ¿no? Prueba a tu Dios. Y cuando él rechaza, le dice, tú estás oponiéndote a mi Dios. Porque Acaz, al darle la espalda a Dios, estaba reconociendo que no era el Dios de él. Él tenía otros dioses, que no era el mismo Dios de Isaías. ¿Qué hizo Acaz entonces? Fue donde los asirios, donde Tiglat-Pineser, para hacer un pacto con él, entregándole dinero, oro, plata, pero también diciéndole, pues yo soy tu siervo. De esta manera, cobardemente, estaba entregándose, estaba poniéndose a su disposición. Ahora, cuando Tiglat-Pineser, el rey asirio, viene y destruye a los sirios, viene también y el rey Acaz se somete. Ahora es como una colonia de los asirios. Tremendamente. Dios no quería esto de su pueblo. Acaz no tenía realmente fe en Dios. La fe tiene que mostrarse a través de obras. La fe tiene que mostrarse a través de respuesta. Nosotros no podemos decir que creemos en Dios si no lo manifestamos. Pero tampoco podemos decir que confiamos en lo que nosotros podemos hacer o en alguien que me pueda ayudar cuando el que me va a ayudar es peor todavía que los demás. No podemos ir y buscar al malo para que nos ayude contra otro malo. Tenemos que buscar a Dios. Así que Dios busca, Dios actúa, Dios toma la iniciativa, como en el jardín del Edén. Cuando pecó Adán y Eva, Dios fue a buscarlos. Aquí también Acaz es interceptado por Isaías, quien va de parte de Dios. Hasta en su preconocimiento de las cosas, Dios le dice dónde encontrarlo. Allí, en el estanque, allí, en el camino, ve y háblale. Dios sabía que el rey, al ir a ver los estanques de agua, cómo estaban sus recursos, estaba confiando más en las cosas que tenía, en las posesiones materiales. Y ahora estaba él dejando a Dios de lado. Una oportunidad que Dios le estaba dando, como nos la da a nosotros también. Dios constantemente nos da una y otra oportunidad para que dejemos de hacer lo malo y para que nos vayamos a su lado. La historia del pueblo de Israel nos enseña a nosotros como iglesia y también como persona que necesitamos depender de Dios, que no debemos confiar en nosotros mismos, que no debemos hacer las cosas a nuestra manera, que debemos confiar en Dios, en el enviado de Dios, en la palabra de Dios, en lo que el Señor tiene planificado para nuestras vidas. Cuando uno le da la espalda a Dios, cierra el corazón a la influencia del Espíritu Santo. Uno de esta manera rechaza a Dios, rechaza lo que el Señor está haciendo, rechaza la misericordia de Dios para con nosotros. Entonces, el profeta va con su hijo, ¿no? El nombre del hijo es Shear-Hasub. Shear-Hasub significa un remanente volverá. Imagínense ustedes, Isaías yendo con su hijo, ¿no? Al llamarlo, un remanente volverá, ven. Aquí mi hijo, un remanente volverá. Aunque tú hagas lo que tú quieras hacer y seas vencido por los asirios, seas controlado por ellos, un remanente volverá. Al final va a haber un remanente, aquellos fieles que no doblan sus rodillas ante Baal, que no siguen los lineamientos del mundo, que no han dado la espalda a Dios. Siempre hay un remanente, que el Señor se preserva, que el Señor ha mantenido protegido porque son fieles al Señor. Y el Señor quería que Acaz esté dentro de ese grupo, pero él resistió. Y entonces le dice, el Señor te da una señal. He aquí que una mujer virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. Muchos dicen, ¿cuándo se cumplió esta profecía?
Nosotros sabemos que su segundo cumplimiento o su cumplimiento eh, profético se realizó con María y con Jesús. Pero al darle esta profecía, algunos dicen posiblemente sea la esposa de Isaías que tuvo un hijo. Algunos dicen posiblemente algo ocurrió que no tenemos el conocimiento preciso, definido. Pero lo que sí sabemos es que Dios le estaba diciendo que el Señor estaría con su pueblo, ¿no? Como dice allí en Isaías 8:10, ¿no? Dios está con nosotros. Dios está a nuestro lado. Dios está de nuestra parte, Emmanuel. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios va a estar con nosotros. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Dios promete estar con su pueblo, así como estuvo con Daniel y sus amigos, así como estuvo con Jacob en aquella noche cerca, aferrándose a él. Aquí también quiere estar con nosotros. No le demos de espalda, no dudemos. A veces el temor nos lleva a realizar acciones desesperadas y no tomamos en cuenta a Dios. Y esto nos lleva a cometer errores que más adelante lamentamos. Recordemos que Dios está con nosotros, que Dios quiere lo mejor para nosotros, y cuando nosotros confiamos en la palabra del Señor, el Señor va a obrar de tal manera que nuestro mundo no se va a caer, que el Señor lo va a preservar. A veces nuestro mundo parece que se cae a pedazos porque lo que se viene es mucho más de lo que nosotros podemos soportar o enfrentar. Pero es porque estamos considerando ese problema sin Dios. Nuestro mundo no se caerá abajo si Dios está a nuestro lado, si ponemos nuestra confianza en el Señor. Aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque vengan situaciones complejas, recordemos siempre que el Señor estará a nuestro lado. Cuando Isaías tuvo su segundo hijo, su nombre era Maher-Shalal-Hash-Baz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Y cuando escuchaban el nombre de los hijos de Isaías, dice, el despojo se precipita, pronto viene el invasor. Y el otro nombre del hijo, pero un remanente volverá. La promesa del Señor es que aunque venga el invasor, aunque venga el destructor, un remanente se mantendrá siempre firme. Y aunque los líderes fallen, aunque los que están al control de las cosas lo hagan sin Dios, Dios se ha tenido un grupo de fieles, leales, que se han mantenido al lado de la verdad. Y esto es algo que se va a mantener hasta el tiempo del fin. Un remanente se mantendrá firme hasta cuando el Señor venga. Y el Señor quiere que ese remanente seamos nosotros, sus hijos hoy en día, los que nos mantengamos del lado de la verdad, que no miremos lo que está haciendo el mundo, que no tengamos al mundo como ejemplo, que no desconfiemos ni dudemos del Señor, de lo que Él es capaz de hacer, que escuchemos la voz de aquellos que vienen en el nombre del Señor a darnos el consejo oportuno, y que si estamos en liderazgo, lo hagamos humildemente, confiando en el Señor. El Señor quiere que hagamos alianza con Él y no con el mundo. El Señor quiere que confiemos calladamente y que veamos cómo Él actúa, cómo Él soluciona los problemas. Así, mientras nosotros nos vamos adentrando en la lección de este trimestre, vamos a ir viendo cómo el Señor obra maravillosamente y cómo el Señor va liderando al pueblo, dándoles un mensaje que quedará para ellos, pero también para la posteridad. Porque el libro de Isaías es como una Biblia en miniatura. Y el libro de Isaías presenta también al siervo sufriente, a Cristo, en una visión preliminar de lo que acontecería después.
Así que mientras cada día avancemos estudiando el libro de Apocalipsis, el libro de Isaías, el libro de Daniel, siempre apliquémoslo a nuestra vida. Y ahora, en esta lección, al estudiar específicamente el libro de Isaías, nosotros pongámonos en el lugar del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Vamos a ver más adelante cómo el pueblo de Judá es sacudido, como el pueblo de Israel lo fue también en el año 721 por los asirios. Pero todo porque no confiaron en el Señor. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Dejemos que el Señor obre. Dejemos que el Señor actúe. Dejémonos liderar por el Señor y nuestro mundo no se caerá a pedazos. Que el Señor nos bendiga en esta semana y sigamos estudiando la lección con entusiasmo, con devoción y con ahínco para aprender de los errores del pasado. Que el Señor te bendiga.